¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el banqueo de cirugía general. Bueno, doctores, primera pregunta. Te dice cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en un paciente politraumatizado inconsciente. ¿Ya? ¿Será una obstrucción por mal manejo de secreciones? ¿Será un cuerpo extraño, caída de la lengua, hemorragia postraumática, edema de glotis? Me están hablando de un paciente politraumatizado. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción? El edema de glotis, doctores, es característico de la anafilaxia, ¿no? De la anafilaxia. Cuerpo extraño no es, tiene que mencionarme de algo súbito. Hemorragia postraumática tampoco. Obstrucción por mal manejo de secreciones tampoco. Acá es caída de la lengua. Ya, entonces veamos rápidamente, doctores, el traumatismo abdominal según la ATLS. Solamente te voy mencionando algunas cosas. Ya como estamos en un repaso, te voy a mencionar algunas cosas que debes tener en cuenta. El trauma cerrado, la lesión más frecuente es de vaso, doctores, ¿ya? Y el hígado es en segundo lugar, pero si recuerdas, la CONARE me da clave hígado. Así es que si te viene nuevamente, bueno, tendrás que marcar hígado, porque la CONAREM le da hígado como respuesta al trauma abdominal cerrado. En el trauma abdominal abierto, que puede ser por arma blanca o que puede ser por arma de fuego, ¿cuál es la lesión? El órgano más lesionado en un arma de blanca, el hígado, en primer lugar, y por arma de fuego, el intestino delgado, un 50%. Bien, siguiente. Cuando se produce un traumatismo abdominal, vamos a tener dos tipos de síndromes, un síndrome hemorrágico y un síndrome peritoneal. Y esto depende a qué órgano se ha lesionado. Si es que se ha lesionado una víscera sólida, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el vaso, ¿no es cierto? Si ha lesionado estos órganos, te da un síndrome hemorrágico, bastante sangrado. Pero si es que se lesiona el intestino, por ejemplo, te produce una peritonitis, un síndrome peritoneal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo a esto, de repente vas a solicitar una imagen. ¿Cuáles son esos estudios que vas a solicitar? O una ecografía llamado EcoFast, un TAC o un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces debes recordar, doctores, que te evidencia cada uno de estos. El líquido intraabdominal, con cualquiera de los tres, ya sea con una ecografía, con un TAC o con un lavado peritoneal diagnóstico, vas a ver líquido intraperitoneal. Pero quiero que te des cuenta que la tomografía solamente te sirve o es la única, perdón, que te sirve en una lesión retroperitoneal. La ecografía no te sirve en lesión retroperitoneal, lavado peritoneal diagnóstico tampoco te sirve en lesión retroperitoneal. Pero para ver si es que hay hemoperitoneo, ¿cuál es la que te sirve? El lavado peritoneal diagnóstico. Para lesión de víscera sólida, te sirve más la tomografía. Para lesión intestinal, lavado peritoneal diagnóstico, vamos a ver cuándo es un lavado peritoneal diagnóstico positivo. Lesión del diafragma, te sirve más una tomografía. Entonces esto debes recordar. El lavado peritoneal diagnóstico te sirve para ver hemoperitoneo. La tomografía te sirve para lesiones retroperitoneales. Y otro dato muy importante que debes saber, doctores, es que cuando un paciente se encuentra estable hemodinámicamente, ahí le puedes pedir una tomografía. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, ese paciente está luchando por su vida, no le vas a tomar más tiempo en llevarlo de un piso a otro, de un establecimiento a otro, porque a veces no tienen algunos establecimientos tomógrafo, o se ha malogrado, etcétera. Entonces ahí estás perdiendo tiempo. Por lo tanto, en un paciente inestable hemodinámicamente no le puedes pedir una tomografía, está contraindicado el ATAC. Pero sí le puedes pedir un lavado peritoneal diagnóstico, le puedes pedir un EcoFast, y si es que no tienes lavado peritoneal diagnóstico, no tienes EcoFast, una paracentesis, ¿ok? Bien. Veamos el algoritmo de trauma abdominal cerrado. ¿Qué decisión vamos a tomar? De manera general, ya te voy diciendo, doctores, cuando tú encuentres en una pregunta, ya sea de un trauma abdominal cerrado o de un trauma abdominal abierto, debes hacerte dos preguntas. ¿Cómo está el paciente? ¿Está inestable hemodinámicamente? El paciente tiene irritación peritoneal. Si es que la respuesta es sí, ya sea o inestabilidad o irritación peritoneal, este paciente ¿a dónde va a ir, doctores? A una laparotomía. Laparotomía exploratoria. Y básicamente, doctores, ahí se basa las preguntas. Te presentan un paciente con inestabilidad hemodinámica, con irritación peritoneal, etcétera. ¿Ya? Ahí está más del 80% de las preguntas en el manejo del trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto, indispensablemente. Pero vamos a ver algunas características de esto. Cuando estamos
ante un paciente con trauma abdominal cerrado, tenemos que ver si es que es estable hemodinámicamente o inestable. Si es que es estable hemodinámicamente, tenemos que explorar el abdomen. Si es que el abdomen yo encuentro signos peritoneales, es decir, es un abdomen anormal, el paciente se va a una laparotomía. Ahí está la irritación peritoneal. ¿A dónde va? A la laparotomía. Si es que el paciente se encuentra inestable, correcto, yo también voy a evaluar el abdomen. ¿Cómo se encuentra el abdomen? Si es que el abdomen tiene signos peritoneales, abdomen anormal, ese paciente se va a la laparotomía. Pero si es que está inestable y al abdomen lo encuentro normal, es decir, sin signos peritoneales, yo a este paciente le voy a hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Bueno, sería una pregunta muy rebuscada que te digan ¿cuándo pido un lavado peritoneal diagnóstico? Y el lavado peritoneal diagnóstico pedirías cuando tienes un paciente con trauma abdominal cerrado, inestable hemodinámicamente, pero sin irritación peritoneal. Ahí pedirías un lavado peritoneal diagnóstico. Si es que el lavado peritoneal diagnóstico te sale positivo, lo que vas a hacer es igual una laparotomía. Cuando hablamos de un lavado peritoneal diagnóstico positivo, cuando encontramos sangre mayor a 10 cc de sangre, cuando encontramos glóbulos rojos mayor a 100.000 de glóbulos rojos, cuando encontramos glóbulos blancos mayor a 500, cuando encontramos la amilasa mayor a 175, por ejemplo, cuando encontramos detritus, cuando encontramos bacterias, etcétera, eso ya me indica que ha habido una perforación, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un lavado peritoneal diagnóstico positivo. Ahora, le puedes pedir una ecografía también, el llamado EcoFast, y recuerda que el EcoFast te evalúa las llamadas 4Ps. ¿Y cuáles son, doctores, esas 4Ps que te evalúa el EcoFast? El pélvico, el periesplénico, el perihepático y el pericárdico. Algunos le llaman que hay un EcoFast extendido, donde también te va a ver el líquido pleural, ¿ok? Pero principalmente acuérdate de estas 4P que te observe el EcoFast, ¿ya? Si es que el lavado peritoneal diagnóstico te sale negativo, buscamos otras lesiones. Bien. Vamos por este lado. El paciente estaba estable, pero con un abdomen, digamos, normal. Si es que el abdomen está normal, doctores, lo que yo debo hacer al paciente, si estado neurológico normal, lo observamos al paciente. Si yo tengo un estado neurológico alterado, le voy a pedir una tomografía. Fíjate, ¿cuándo pides tomografía entonces? Cuando el paciente es estable, doctores. Cuando el paciente se encuentra estable y, digamos, sin irritación peritoneal, ¿ok? Ahí pedimos una tomografía, o de repente esa irritación peritoneal es dudosa. El R1 te dice que tiene signos peritoneales, el R2 dice que no, etcétera. Es un examen dudoso. Por lo tanto, ahí también vamos a un TAC. Si el TAC te sale positivo, es una laparotomía, ¿no? Bien. Igual en el trauma abdominal abierto. Acá en el trauma abdominal abierto vamos a tener dos tipos de herida. Una herida punzocortante y una herida de arma de fuego. ¿Cuándo van a la laparotomía estos? En una herida punzocortante cuando es inestable. Va a la laparotomía. Pero si el paciente se encuentra estable y tiene signos peritoneales, ¿a dónde va? A la laparotomía. Paciente inestable y o con signos peritoneales, este paciente se va a la laparotomía y un trauma abdominal abierto. ¿Okay? Pero si es que no tiene signos peritoneales, yo tengo que ver si es que la lesión, si es que esa arma blanca, esa herida punzocortante, acá tenemos la piel, supongamos, y por acá tenemos el peritoneo. ¿Qué quiere decir, doctores? Que te vas a ir a explorar la herida. Imagínate que es un cuchillo. Y ese cuchillo ha atravesado el peritoneo, por lo tanto es penetrante. Y ese paciente, ¿qué tienes que hacer? Si es que la lesión es anterior sobre todo, quiere decir que ha penetrado el peritoneo, tienes que hacer una exploración de la herida, ¿no es cierto? Si te sale positivo, vas a pedirle un TAC. Entonces, la exploración de la herida, observas que ha penetrado el peritoneo, vas a un TAC. Pero si es que ves que no ha penetrado el peritoneo, imagínate que ha llegado hasta ahí nada más el cuchillo, ¿no es cierto? No ha penetrado el peritoneo, por lo tanto, al paciente lo que le vas a hacer es una observación del paciente. Ahí quiero que te quedes, ¿ok? Entonces, cuando estás en una herida punzocortante, el paciente está estable, no tiene signos peritoneales, vas a explorar la herida. Esa es la respuesta a las preguntas. Vas a explorar la herida. Si es que en la exploración de la herida ves que ha comprometido peritoneo, al paciente lo envías a un TAC. Y si no ha comprometido peritoneo, al paciente lo vas a observar, ¿ok? Vamos en un arma
una herida por arma de fuego. En una herida por arma de fuego, doctores, ya sea estable o inestable, este paciente se va a una laparotomía. A menos que te diga que la bala ha ido en forma tangencial. ¿Y a qué se refiere, doctores, en forma tangencial? Que no ha comprometido peritoneo. Imagínate, este es el peritoneo y por afuera tenemos la piel. Entonces, esta herida ha ido, esta bala ha ido en forma tangencial, en esa dirección, digamos, ¿no? Orificio de entrada y tenemos por acá un orificio de salida, en forma tangencial. No ha comprometido el peritoneo. Y ahí le podemos pedir un ataque. Pero debe decirte en la pregunta que es tangencial. Si te dice que es una herida por arma de fuego, así a secas, debes suponer que es anterior, ¿no es cierto? Y la lesión más frecuente, recuerda, por arma de fuego son los intestinos. Entonces este paciente se va a una laparotomía. ¿Qué otras lesiones, doctores, van directamente a la laparotomía? Hablamos de una cornada de toro. La cornada de toro va directamente a la laparotomía, ¿ok? Y además, doctores, cuando el paciente tiene traumatismo abdominal, debemos recordar la cirugía de control de daños. Esto también ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la cirugía de control de daños, doctores? Debemos encontrar 3 etapas, siempre algunos consideran 4, ¿ya? Pero para término de examen, 3 etapas. La primera etapa ha sido pregunta de examen. La primera etapa tienes que controlar la hemorragia y la contaminación en SOP. Entonces el control de la hemorragia y control de la contaminación corresponden a la etapa 1. La etapa 2 es la resucitación del daño metabólico, porque al fin de cuentas, en un traumatismo abdominal, el quien sufre al final de cuentas es la célula. Por lo tanto, tienes que hacer una resucitación del daño metabólico en unidad de cuidados intensivos. Y la fase 3 ya es la reoperación, ¿no es cierto? Bien, en la fase 2, entonces tú puedes colocar un packing hepático, tú puedes colocar una bolsa de Bogotá, por ejemplo, ¿no es cierto? O un packing hepático. Eso haces en la fase 2, haces la resucitación del daño metabólico. Y luego en la fase 3 ya entras nuevamente a reoperar cuando ya has estabilizado al paciente, ¿ok? Tenemos control de la contaminación, exploración y cierre de la lesión primaria. Y ahí está tu bolsa de Bogotá, ¿ok? Además, lo que debes recordar, doctores, y lo que debes evitar siempre es la triada letal. ¿Y cuál es la triada letal, doctores? Hipotermia, coagulopatía, acidosis metabólica, ¿ok? Acá vemos reanimación del control de daños, hipotensión permisiva, cirugía de control de daños. Acá está el packing hepático, por ejemplo, ¿no? La bolsa de Bogotá también, ¿ya? Bien. Y acá hay otras maniobras que debemos explorar. Por ejemplo, la maniobra de Cattel. La maniobra de Cattel es la movilización de los intestinos hacia el lado izquierdo, ¿ya? Hacia el lado izquierdo. Mientras que la de Mantoux es hacia el lado derecho, ¿ok? La maniobra de Kocher, que ha sido pregunta de examen. ¿Qué te dice que es la maniobra de Kocher? Que te permite ver la cabeza del páncreas, el duodeno, ¿no? Que esa ha sido la pregunta de examen. La maniobra de Kocher te permite ver el duodeno. Y la otra maniobra que hemos sacado, doctores, que es una oclusión transitoria del ligamento hepatoduodenal, que se denomina la maniobra de Pringle. ¿Y para qué te sirve la maniobra de Pringle, doctores? La maniobra de Pringle. Cuando hay una lesión hepática, ¿ok? Cuando hay una lesión hepática, es la maniobra de Pringle. Máximo, ¿cuánto tiempo? 30 minutos, ¿ok? Y luego tienes que hacer una reperfusión de 5 minutos. Entonces, la oclusión transitoria del ligamento hepatoduodenal es la maniobra de Pringle. Veamos rápidamente algunos traumas que por ahí te pueden preguntar. Y te voy diciendo lo más importante que debes recordar. Trauma hepático. ¿Cuántos grados tiene el trauma hepático? 6 grados. ¿Ok? Entonces fíjate que tenemos los grados. 1 depende del hematoma o depende de la laceración. ¿Ok? Depende del hematoma, depende de la laceración que tenga el paciente. Hablamos de un grado 1 cuando el hematoma es subcapsular, menos del 10% de la superficie. El grado 2 cuando afecta del 10 al 50% de la superficie, y grado 3 cuando va más allá al 50% de la superficie. Que esto es básicamente similar al trauma esplénico, que lo vamos a ver enseguida. Entonces lo que debe recordar es del grado 2 que el hematoma corresponde al 10 al 50%. El grado 2 del 10 al 50% y el grado 3 mayor al 50%. ¿Ok? Bien. El grado 4 ya es una ruptura del hematoma, pero que va al parénquima, intraparenquimatoso. ¿Ya? Y el grado 5 ya hay una laceración vascular. Perdón, hay una laceración y hay un daño vascular.
es decir, se lesiona la vena yuxta hepática. De los traumas de cualquier órgano, debes recordar a todos los grados 3. Les gusta preguntar los grados 3. ¿Ya? Entonces acuérdate, el grado 3 en hematoma es superior al 50% y en laceración mayor a ¿cuánto? Mayor a 3%. La laceración es mucho más fácil, porque la laceración va menos de 1 centímetro. En el grado 2 va de 1 a 3 centímetros. La laceración, grado 2, 1 a 3 centímetros. Y el hematoma de 10 a 50%. ¿Ok? Entonces, si es que te preguntan, te van a preguntar o del grado 2 o del grado 3. ¿Ya? Créeme. Bien. Entonces, el manejo, doctores, del trauma hepático generalmente es conservador. Lo que tú vas a colocar son gasas, el llamado packing hepático. Hasta 8 a 10 gasas grandes que vas a colocar a este paciente para que le calme la hemorragia. En el trauma esplénico, como le mencioné, es similar la laceración, fíjate. El hematoma en el grado 2 del trauma esplénico es también de 10 a 15%. En el grado 1, menos del 10%. En el grado 3, hablamos mayor del 50%. Acá está, mayor del 50%. Y la laceración es similar, menos del 1%, menos de 1 centímetro, perdón. Acá de 1 a 3 centímetros. Y acá en el grado 3, hablamos ya mayor de 5 centímetros. Bueno, mayor de 3 centímetros en general. Acá está. Mayor a 3 centímetros. Ahí está el grado 3, ¿no? Por eso te dije que recuerdes del grado 2 y del grado 3, ¿ya? El grado 4 ya es una laceración que involucra vasos segmentarios o iliares. Y el grado 5 ya es una abulsión, un estallido completo. Al igual que acá en el trauma hepático, el grado 6 era una abulsión hepática. ¿Ok? El trauma intestinal, esto se ha sido preguntado frecuentemente. En el trauma intestinal, doctores, debe recordar, acá tenemos el tubo digestivo. ¿Ok? Ese tubo digestivo tiene su pared, ¿no es cierto? Entonces, el trauma hepático, el trauma intestinal grado 1, lo que va a tener el paciente es un hematoma. Nada más, un hematoma chiquito, acá. Acá tenemos el punto medio, 50%. El grado 2, doctores, debe recordar que el grado 2, la laceración, es menor del 50%. Basta ahí. Ese es el grado 2. El grado 3, la laceración, es mayor al 50%. En el grado 4, seccionado todo el intestino, ¿ok? Y en el grado 5, sección de todo el intestino, pero que además hay, doctores, hay un compromiso vascular, hay un segmento devascularizado. ¿Y cuál va a ser el manejo? El manejo en el grado 1 va a ser observación. En el grado 2, básicamente tienes que avivar los bordes, cortas esto de acá, lo que está debridado, ¿no es cierto? Ahí haces una debridación, perdón, cortas y haces una rafía. ¿Ya? Una rafía, nada más, una sutura. Igual en el grado 2, en el grado 3 haces una rafía. En el grado 4 también haces una rafía, avivas los bordes y lo unes, una anastomosis. Pero en el grado 5, doctores, como hay compromiso vascular, entonces hay parte del intestino que se ha necrosado. Por eso que en el grado 5 haces una resección más anastomosis. ¿Ok? En el trauma pancreático, acá también quiero que recuerdes del grado 3. Porque, ¿qué viene a ser, doctores, el grado 3? El grado 3 es la transección distal, acá tenemos el grado 3, la transición distal a la vena mesentérica superior. ¿Qué quiere decir? Que por acá tenemos la vena y la arteria mesentérica superior. Si es que hay una transección distal a esto, la cola del páncreas, ese es grado 3. Y grado 4, más bien, es cuando es la transección proximal, es decir, por dentro se produce la lesión, por dentro de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. ¿Ok? El grado 5 ya es una ruptura masiva del páncreas, un estallido del páncreas. ¿Ya? Bien. Si te pueden preguntar por ahí también, ¿en qué grado se compromete la ampolla de Vater? En el grado 4. ¿Ya? Estamos viendo los puntos más importantes nada más que debes recordar. En el trauma duodenal, igual, doctores, en el trauma duodenal, fíjate, el grado 1 es un hematoma. Laceración sin perforación. En el grado 2, hematoma mayor de una porción y una herida menor del 50% de circunferencia. En el grado 3, el duodeno, segunda porción, que tiene de 50 a 75% o de 50 a 100% en las porciones 1, 3 y 4. Acá debe recordar del grado 4. Si es que te preguntan del trauma duodenal, va a ser del grado 4, doctores. Porque es mucho más sencillo, fíjate. Mayor de 75% de compromiso de la segunda porción. Y además, ¿qué te compromete? La ampolla y el colédoco. Entonces te puede decir trauma duodenal que te compromete la ampolla y el colédoco. Eso es grado 4. ¿Ok? Grado 5, destrucción y o desvascularización del duodeno pancreático. Y esto también depende de su tratamiento. Grado 1, médico,
¿no es cierto? Nutrición parenteral, nutrición enteral. Grado 2 lo que vas a hacer es una sutura y colocas una sonda. En grado 3 ya haces una anastomosis término terminal porque la es mayor del 50%, digamos, la afectación. Parche seroso, parche seroso, y me dice que hagas una Yederux, una duodeno yeyuno en Yederux, ¿ok? Y además exclusión. El grado 4, pues haces un reparo, una derivación biliar, una derivación biliodigestiva y una diverticulización, ¿ok? O también, acuérdate, derivación biliodigestiva más Yederux también puedes hacer en grado 4. Y en grado 5, si le sacas una duodenopancreatectomía. El trauma rectal no ha sido preguntado, ya, pero para mencionarlo rápidamente, vamos a tener dos destructivas. Grado 1 igual, hematoma. Grado 2, laceración, ¿correcto? En el grado 1 hay una contusión del hematoma sin desvascularización. En el grado 2, cuando afecta menos del 50%. En el grado 3, mayor del 50%, ¿ok? En el grado 4 es un espesor total. Y en el grado 5 hay desvascularización. Casi similar al trauma intestinal, ¿no? Trauma de vía biliar. Esto se ha sido preguntado también, doctores, y ha venido el manejo. ¿Qué grado te ha venido en la pregunta? El grado 5, que justo lo respondimos el día de ayer. El grado 1 te dice que hay una contusión o hematoma de la vesícula triada portal. Pero, ¿cuál vas a recordar? El grado 3 igual. ¿Por qué? En el grado 3 hay una abulsión completa de la vesícula biliar, es decir, sale la vesícula biliar. ¿Ok? En el grado 4 hay una laceración parcial del conducto hepático, menos del 50% o 50% del colédoco. Y en grado 5, sección mayor del 50% del hepático común o del colédoco, o una transección total del colédoco, ¿no? Y esto depende de su manejo, fíjate, en el grado 1 no tratamiento, en el grado 2 colecistectomía sacas, y en el grado 3 también colecistectomía, en el grado 4 haces una sutura Iker, y en el grado 5 haces una Yederux, una derivación biliodigestiva y más Yederux. Las zonas, es importante recordar, doctores, la zona 1, vemos a este nivel, ¿qué encontramos? El esófago, la aorta, la cava, los vasos renales, la vena porta, el páncreas, el duodeno. Y en la zona 2 encontramos, a este nivel, los riñones, los uréteres, el colon derecho, colon izquierdo y suprarrenales. Grado 3, pelvis, recto, vejiga, vasos ilíacos, la parte pélvica, ¿no? Acuérdate, entonces 1, 2 a los flancos. ¿Cuántos flancos tenemos? 2 flancos, ahí está. Por eso que el 2 se va a los costados y el 3 abajo, ¿ya? Veamos la pregunta rápidamente. El paciente politraumatizado, el gran quemado, el paciente con hemólisis presentan en común. ¿Qué te presentan esos pacientes gran quemado, pacientes con hemólisis? Una destrucción celular. Y toda destrucción celular te lleva, doctores, a una hipercalemia, porque es el primer catión intracelular. ¿Ya? Es el principal catión intracelular. Mujer con diagnóstico de trauma abdominal cerrado, ecografía, líquido libre en receso de Morrison. ¿A qué espacio anatómico corresponde el receso de Morrison? Entonces recuerda, acá tenemos el hígado y acá tenemos el riñón. ¿Ok? Ahí tenemos el riñón en forma de haba, ¿no es cierto? Acá, doctores, encontramos el espacio de Morrison. Entonces es Douglas, suprahepático, esplenorrenal, parietocólico o hepatorrenal, ¿ok? De los siguientes perforaciones del tubo digestivo, de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es el de peor pronóstico? El de peor pronóstico, colon, yeyuno, duodeno, ilio proximal. ¿Cuál de las perforaciones del tubo digestivo es de peor pronóstico, doctores? Del colon, porque es una secreción fecaloidea y es el de peor pronóstico. Es una herida sucia, ¿no? En un paciente con traumatismo abdominal cerrado, sin pérdida de conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida, ¿cuál es, doctores? Control de hemograma, control del hematocrito, paracentesis, radiografía simple de abdomen, laparotomía exploratoria. Entonces, este paciente tengo que comprobar una víscera sólida. Y la ruptura de una víscera sólida, ¿qué te produce? Hemorragia, ¿no es cierto? Hemoperitoneo. Hemoperitoneo. Y en el hemoperitoneo, doctores, ¿qué debemos controlar? ¿Con cuál observamos que hay sangre en el hemoperitoneo? ¿Con qué prueba? No, control del hematocrito no. ¿Cuál es lo más indicado?
Una paracentesis, doctores. Una paracentesis. Haces una paracentesis, sacas sangre, ya pues tienes el diagnóstico, ¿no? Y tienes que entrar a sala. El examen radiológico más importante en la perforación de víscera hueca es la radiografía de abdomen. ¿Y cuál es su hallazgo? La radiografía de abdomen en bipedestación, y su hallazgo ¿cuál es? El neumoperitoneo. Muy bien, doctores. Siguiente, se considera positivo el lavado peritoneal diagnóstico. ¿A qué se considera positivo? Ausencia de bacterias, ausencia de bilis, 100 de glóbulos blancos. ¿Cuántos son de glóbulos blancos? 500. ¿Hay ausencia de bilis? No, al contrario, hay presencia de bilis. Amilasa mayor a 70. ¿Mayor a cuánto era, doctores, la amilasa? Mayor a 175. Esto no es, entonces mayor a 100.000 glóbulos rojos. Eso es un lavado peritoneal diagnóstico positivo. En un paciente politraumatizado por accidente de tránsito, la conducta terapéutica de mayor importancia es, en un paciente politraumatizado, debe recordar el A, B, C, D, E de la ATLS. El A, doctores, viene a ser protección de la vía aérea, más collarín cervical. Collarín cervical. Protección de la vía aérea, más collarín cervical. Y además debo pedir, recuerdan, 3 radiografías. Radiografía cervical, radiografía de la parrilla costal y radiografía de la pelvis. Si es que no hay parrilla costal, radiografía de tórax. Entonces, ¿cuál es la de mayor importancia? La conducta terapéutica: administrar analgésicos, suturas de heridas, inmovilización de la columna vertebral, administración de suero antitetánico, administración de antibiótico profiláctico. Inmovilización de la columna vertebral con un collarín cervical, ¿ok? ¿Cuál es la condición clínica que determina la toma de decisiones para ejecutar una laparotomía en un trauma abdominal cerrado? A ver, chicos, les necesito más participativos, ¿eh? Vamos, ¿cuál es tu respuesta acá? Correcto, habíamos mencionado de dos. Una de ellas es la inestabilidad hemodinámica y la otra viene a ser, doctores, la irritación peritoneal. Paciente que sufre accidente de tránsito sin pérdida de la conciencia y constantes vitales estables. Está consciente, signos vitales estables. Presente hematocrito de 55%. La tomografía muestra hematoma hepático de 4 centímetros. Laceración del riñón derecho de ¿cuántos centímetros? De 3 centímetros. Con extravasación de contraste. ¿Cuál es la conducta a seguir, doctores? ¿Ves que si te viene trauma? Es mucho más frecuente el trauma abdominal y el manejo general que habíamos mencionado, pero por ahí que te puede caer una de estos traumas de los órganos, ¿ya? Y entonces debes recordar el trauma renal. Y el trauma renal, doctores, veamos acá, que está mucho más resumido. El trauma renal, doctores, vemos, el grado 1 es una contusión y un hematoma. Es el grado 1, ¿correcto? El grado 2 vamos a encontrar menor de 1 centímetro de profundidad. En el grado 3 encontramos mayor de 1 centímetro y en el grado 3 ya hay una extravasación de la orina. En el grado 3 hay extravasación de la orina, que es pregunta de examen también. En el grado 4 hay una corteza, médula y sistema colector alterado. Es decir, fíjate, el grado 4 va sistema colector, médula, todo está alterado, ¿no es cierto? Y hasta la arteria y la vena. Y en el grado 5 ya hay un estallido completo, una abulsión completa del riñón. ¿Ok? El manejo, doctores, en el trauma renal generalmente es conservador. El manejo es conservador, ¿ya? Entonces, primero veamos, ¿ante qué trauma renal, qué grado estamos? Es un riñón derecho que tiene de 3 centímetros, te dice la laceración. Entonces, no puede ser 1, no puede ser 2. Es un trauma renal grado 3, ¿correcto? El hematocrito está a 55%. Listo. ¿Cuál es la conducta a seguir, doctores? Como te estaba mencionando, en el trauma renal el manejo es conservador, ¿ya? Será una observación clínica de 12 horas, colocación de un drenaje percutáneo, lavado peritoneal, arteriografía renal y hepática, reparo quirúrgico de las laceraciones. Veamos cómo está el paciente. En todo traumatismo, ¿qué vas a observar, doctores? Si hay irritación peritoneal y si hay, ¿qué? Inestabilidad hemodinámica. Eso siempre tienes que preguntarte ante todo manejo específico que quieras hacer. Si te dicen trauma hepático, trauma renal, trauma esplénico, pregúntate, ¿el paciente está estable?
el paciente tiene irritación peritoneal, y si es que tiene esos dos datos, lo pasas a sala de operaciones. Si no, ¿qué haces al paciente, doctores? Haces observación. Tanto, doctores, en el trauma renal como en el trauma hepático, el manejo es conservador. ¿Ok? El manejo es conservador. Entonces, por eso que este paciente hacemos una observación clínica de 12 horas porque no tiene pérdida de la conciencia y los signos vitales están estables. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el procedimiento más apropiado en el manejo de una herida traumática reciente? ¿Qué hacemos en una herida traumática reciente? Tenemos que lavar, ¿no es cierto? Abundante clorexidina al 4%, iodopovidona al 10% dentro de la herida, lavado con suero fisiológico y sutura primaria, debridación con pinza y tijera, raspado con gas estéril. Recuerda que cuando la herida traumática pasa a las 6 horas ya se considera una herida sucia, ¿ok? Acá lo que vamos a hacer, doctores, es un lavado con suero fisiológico y una sutura primaria. Debe recordar el tipo de heridas que existen: herida limpia, herida contaminada, herida limpia, contaminada, herida sucia, ¿no? Cuando hablamos de una herida limpia, doctores, cuando no hay entrada al tracto respiratorio o gastrointestinal, ¿ok? Es decir, es no traumática, cierre primario, sin inflamación aguda. Esa es una limpia. Obviamente es una electiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna operación de algún traumatológico a nivel de la mano, etcétera. Es una herida limpia. Una herida limpia contaminada. Urgente con otros casos. Apertura mínima, electiva de donde haya apertura del tracto respiratorio o apertura del tracto gastrointestinal. Esa es una herida limpia contaminada. Por ejemplo, una colecistectomía. Por ejemplo, una apendicectomía. Es una herida limpia contaminada. ¿Ok? El riesgo de infección es menos del %, pero ya hay riesgo de infección. Por eso que en las heridas limpia contaminadas se da antibiótico profilaxis. ¿Ok? Y en las heridas contaminadas, ya, ¿qué sucede? Hay derrame de contenido. Es una inflamación no purulenta, gran apertura del tracto gastrointestinal, traumas penetrantes menor de 4 horas, heridas abiertas crónicas para injertar o cubrir. Pero, doctores, acá hay un vaciamiento, y eso está en las preguntas, del contenido intestinal, pero es controlado. Esa es la palabra clave. Controlado, ¿ok? O te van a decir que es una incisión mínima, también se encuentra dentro de la contaminada, ya, es decir, una perforación mínima que es controlado, etcétera. Eso es una herida contaminada. Mientras que una herida sucia, ya, doctores, hay una secreción completa, es decir, salida de heces, ya no es controlada, pues, ¿no? Es una inflamación purulenta, por ejemplo, absceso, perforación preoperatoria del aparato respiratorio gastrointestinal, trauma penetrante también mayor de 4 horas. Eso ya es una herida sucia, ¿ok? Y el riesgo de infección, acá, doctores, empieza a aumentar su riesgo de infección. Por eso es que en una herida contaminada, en una herida sucia, el manejo ya es con antibiótico profilaxis, ¿ok? Bien. Siguiente pregunta. Me hablan de un hombre de 35 años que sufre trauma abdominal abierto por arma de fuego con orificio de entrada en flanco izquierdo y salida en fosa ilíaca derecha, o sea, por el otro lado, ¿no? ¿Cuál es la conducta recomendada en este paciente, doctores? Trauma abdominal abierto, solo hidratación, laparotomía exploratoria, observación, manejo médico, transfusión de sangre, paracentesis. ¿Qué hacemos? Correcto, una laparotomía exploratoria. La maniobra para controlar la hemorragia hepática, ¿cuál es esa maniobra, doctores? La maniobra de Pringle, ¿correcto? ¿Hasta cuánto lo podemos hacer? Hasta 30 minutos. Ya no te olvides esta maniobra de Cattel, que es el desplazamiento de las vísceras hacia el lado izquierdo, y el de Mantoux es hacia el lado derecho. Persona que es llevada a emergencia por traumatismo abdominal en accidente de tránsito, al examen clínico que te presenta una presión arterial de 70-90. Está hipotenso este paciente. Pulso, fíjate que está en 120, está taquicárdico. Despierto, dolor abdominal, difuso a la palpación. Reacción peritoneal dudosa, no sabes qué es. La conducta a seguir, ¿cuáles, doctores? ¿Qué te dije? En toda pregunta que tú encuentres inestabilidad hemodinámica y o irritación peritoneal, a ese paciente, ¿a dónde lo envías? Colocamos una vía parenteral, realizar ecografía, enviar al paciente. ¿Lo vas a enviar al domicilio del paciente, doctores?
Esa no va a ser la respuesta. Mantener al paciente en observación y control de hematocrito seriado. ¿Para qué vas a pedir hematocrito? El hematocrito no te sirve, doctores, acá, ¿ya? Colocar vía parenteral, aplicar antiespasmódico, no. ¿Para qué vas a solicitar un ATAC si el paciente es inestable hemodinámicamente? Realizar paracentesis diagnóstica para determinar si es un traumatismo. ¿Qué haces? Colocar vía parenteral y realizar ecografía para determinar trauma abdominal cerrado. No. ¿Cuál sería tu mejor respuesta entre la A y la E, doctores? Con ecografía, ¿puedes confirmar trauma abdominal? Te pregunto, doctores. ¿Qué haces con la ecografía? Con la ecografía lo único que vas a hacer es ver líquido. Y ese líquido puede ser sangre o puede ser contenido intestinal. Eso es lo que puedes ver, doctores, con la ecografía. No te vayas a equivocar, por favor, ¿ya? Si bien es cierto, en una inestabilidad hemodinámica puedes pedir un ECOFAST, sí, pero no para confirmar, doctores. Luego de hacer un ECOFAST, deberías confirmar si es que es una lesión de víscera sólida, una lesión de víscera hueca, y para eso pides un lavado peritoneal diagnóstico, que sería lo ideal, pero si es que no hay lavado peritoneal diagnóstico, una paracentesis diagnóstica para determinar si es traumatismo. Por eso que tu respuesta es la E, doctores. Si bien es cierto, también debes colocar una vía parenteral, eso sí es cierto, porque debes darle fluido al paciente, reponer fluido, pero la ecografía no te sirve para confirmar. Eso lo vuelve incorrecta la respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta. Varón de 60 años sufre atropello hace 15 minutos. Al examen, frecuencia cardíaca 140, presión arterial 60-40, está hipotenso. Frialdad distal, dolor en mi abdomen inferior. Ecografía, líquido libre de regular cantidad en el saco recto vesical. ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? Está inestable hemodinámicamente. ¿Qué hacemos, doctores? En toda inestabilidad hemodinámica hacemos una laparotomía exploratoria, ¿ok? Acá, por ejemplo, doctores, si es que no hubiera habido paracentesis y me hubiera dicho laparotomía, yo hubiera pedido, ¿qué hubiera pedido? Que lo lleven a sala, ¿no es cierto? Una laparotomía, ¿ok? Bien, por eso que acá tu respuesta es laparotomía exploratoria. Varón de 32 años sufre accidente de tránsito, llega a emergencia con dolor abdominal, al examen no signos peritoneales. Muy bien. Se queda en observación, a las 12 horas del dolor se hace más intenso, al examen ya hay signos peritoneales. ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? ECOFAST, observación, laparotomía exploratoria, resonancia magnética, exploración física exhaustiva. ¿Qué hacemos en este paciente? Una laparotomía exploratoria. ¿Ok? Bien. Llega a emergencia paciente quien sufre un trauma abdominal con arma blanca. Funciones vitales, 120-70. Frecuencia cardíaca, 72. Lúcido y orientado. Doctores, ¿qué hago en este paciente con traumatismo de arma blanca? Y está bien. No es hipotenso, no me dicen que hay irritación peritoneal, está lúcido, está orientado. Correcto, yo hago una exploración de la herida. Joven que sufre accidente de tránsito llega a trauma shock estando en coma, su presión arterial 80-50, hipotenso. Frecuencia cardíaca 118, respiratoria de 24, saturación de 95. ¿Qué es lo primero que debe hacerse en este paciente? Que está hipotenso, doctores. TAC, ¿le vas a pedir un TAC? Esperar, evaluar con el neurocirujano, colocar catéter venoso. No. Infusión, solución salina. Eso es lo que debes hacer ante todo paciente que viene con una inestabilidad hemodinámica. Colocar su hidratación. Veamos, doctores, ahora neoplasias. Ya, veamos neoplasias. Me dicen cuál es la capa histológica que afecta el cáncer precoz. La muscular circular, la muscular no te afecta, la ganglionar tampoco, la muscular longitudinal tampoco, la serosa tampoco. En un cáncer precoz, doctores, te va a afectar a la mucosa, ¿ok? Pero no llega a la capa muscular. Acá tenemos la mucosa, tenemos la submucosa, pero no te llega a la capa muscular, no afecta a la capa muscular. Ese es el cáncer precoz, también denominado el early cancer. Y si es que hablamos de un cáncer precoz esofágico, si que hablamos de un cáncer precoz esofágico o si que hablamos de un cáncer precoz gástrico. En un cáncer precoz esofágico, además, ¿qué encontramos? Y complicación o compromiso ganglionar. Mientras que en el gástrico es I-O, compromiso ganglionar. ¿Ok? Bien. Entonces acá solamente afecta a la mucosa.
El tumor benigno más frecuente del esófago, doctores, viene a ser el leiomioma, ¿ya? El leiomioma. Con relación a los pólipos gástricos, ¿cuál es la afirmación correcta de los pólipos gástricos? Veamos. Me dice, la alternativa A, tiene una historial natural análoga a lo de los pólipos colorectales. Los adenomatosos de más de 2 centímetros de diámetro deben resecarse en virtud del riesgo de transformación maligna. La C me dice, el examen endoscópico permite predecir de manera uniforme sus características histológicas. El endoscópico. En un determinado paciente, los pólipos múltiples, por lo general, son de varios tipos histológicos, al igual que sus contrapartes colónicas, las epiteliales gástricos. Los epiteliales gástricos son tumores comunes. Acá estamos, doctores. ¿Cuál viene a ser tu respuesta? Que los adenomatosos, correcto, los adenomatosos de más de 2 centímetros de diámetro deben hacerse resección virtual por riesgo de malignización, doctores. ¿Ok? Por riesgo de malignización. Entonces, ¿cuáles son los pólipos que tienen riesgo de malignizar en estos pacientes? Los que tienen riesgo de malignización. Y eso también hablamos para el colon. Por ejemplo, los pólipos de origen velloso. Es el que tiene mayor riesgo de malignización, el velloso. También el túbulo velloso. Todo lo que tenga velloso es riesgo de malignización, ¿ok? O un pólipo adenomatoso, pero que sea, doctores, mayor de 2 centímetros. Pólipo adenomatoso mayor de 2 centímetros. O que sea un pólipo sésil. Pólipo o adenoma sésil también es... o también tiene riesgo de malignización. ¿Qué pólipos no tienen riesgo de malignización, doctores? Los pólipos inflamatorios. Son dos, los pólipos inflamatorios y los pólipos hiperplásicos. Estos de acá no tienen riesgo de malignización, ¿ok? Por eso acá tu respuesta es la B. El cáncer gástrico se localiza frecuentemente donde el cáncer gástrico... Generalmente debemos recordar, autores, que lo vamos a tener su localización a nivel del antro, no te olvides, a nivel del antro, ¿ya? A nivel del antro pilórico lo vamos a encontrar en un 50%. Y el segundo lugar lo encontramos a nivel de cardias y en tercer lugar a nivel de la curvatura menor, ¿ok? Pero generalmente a nivel del antro, ¿ya? Ya, a ver, veamos rápidamente acá los tumores benignos del estómago. Hagamos un repaso rápido, ¿ya? Y luego responder las preguntas. Entonces, acá tenemos los tumores benignos del estómago. Pólipos, vamos a tener pólipos hiperplásicos, adenomatosos, amartomatosos. Los hiperplásicos son los más frecuentes. Se encuentran generalmente a nivel del antro. Son asintomáticos. Su tratamiento es resección. Los adenomatosos predominan también en el antro, pero fíjate que malignizan si es que tienen mayor de 2 centímetros. ¿Ok? Los amartomatosos son infrecuentes, malignización infrecuente, a veces presentan o se presentan en síndromes polipósicos, pertenecen a síndromes polipósicos. Por ejemplo, el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un tipo de amartoma. Es un pólipo amartomatoso, el Peutz-Jeghers, que cursa con melanosis periorificial, que lo vamos a ver por ahí. La poliposis juvenil, el Crokin Canadá, el de Cowen también. El leiomioma. El leiomioma es, recuerda, el tumor más frecuente del esófago. El tumor benigno más frecuente del esófago es el leiomioma. Pero el tumor benigno más frecuente del estómago es el hiperplásico, no te vayas a equivocar, ¿ya? Este tiene músculo liso, más frecuente en el cuerpo y es asintomático. Los tumores malignos. ¿Quién tenemos ahí? El adenocarcinoma gástrico, doctores. Es el tumor más frecuente del estómago, un 80-90%. ¿Cuál es su epidemiología? Más frecuente en adultos mayores, en varones. Disminuye su incidencia en los últimos años y aumenta en el cardias, recuerda. Está aumentando en el cardias. Su localización más frecuente a nivel del antro, ahí lo vemos, 50% a nivel del antro, ¿ok? Bien, hablamos de tumores proximales cuando se encuentran a nivel de la unión esófago-gástrica y a nivel del cardias. Y hablamos de tumores distales cuando se encuentran en el fondo, cuerpo y antro. Fondo, cuerpo y antro. ¿Cuál viene a ser su etiología del tumor del estómago? Alimentos ahumados, doctores. El tabaco, el alcohol, la historia familiar. ¿Qué grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo A, sobre todo el difuso, ¿ok? Sobre todo el difuso.
Helicobacter pylori, síndrome de Lynch. Factores protectores del cáncer de estómago: la fruta fresca, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la aspirina. Recuerda, los AINE, la aspirina es factor protector. Para pólipos también, los pólipos colónicos, también factor protector, la aspirina. Para cáncer de colon, también factor protector, la aspirina. Y esto sí ha venido bastantes preguntitas, doctores, las condiciones premalignas. Y eso sí debe recordarlo, ¿ya? ¿Cuáles son esas condiciones premalignas? La más frecuente, la gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica. La anemia perniciosa. La gastrectomía previa, reflujo duodenogástrico, los pólipos adenomatosos, ¿mayor a cuánto, doctores? Mayores a 2 centímetros. La hipocloridria, la enfermedad de Menetrier, donde tenemos un estómago cerebroide, hay una hiperplasia de las criptas, ¿no es cierto? Helicobacter pylori, CAG-A, positivo. Eso es las condiciones premalignas que debe recordar. Y un dato adicional, que la úlcera gástrica no es una condición premaligna. Es decir, una úlcera gástrica no te evoluciona a un cáncer gástrico. Pero sí, la úlcera gástrica es la forma de presentación más frecuente del adenocarcinoma gástrico. Por lo tanto, a toda úlcera que tú observes en el estómago, lo tienes que biopsiar para descartar un cáncer gástrico. Si es que te salió negativo para cáncer gástrico, esa úlcera no evoluciona a cáncer. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Nuevamente, la úlcera gástrica no es una condición premaligna, pero la forma de presentación más frecuente de un cáncer gástrico, de un adenocarcinoma gástrico, es una úlcera gástrica. Por eso que a toda úlcera gástrica se tiene que biopsiar. Incluso hasta después de su tratamiento, tienes que biopsiarlo para confirmar que ya se ha curado eso. Hacerle una endoscopía para ver que ya se ha curado la úlcera gástrica. A diferencia de la úlcera duodenal. La úlcera duodenal le das su tratamiento y lo dejas ahí. Mientras que en una úlcera gástrica, nuevamente tienes que hacer una endoscopía para ver que se ha curado también. ¿Ok? Bien. El cáncer precoz, habíamos mencionado que afecta a la mucosa y o submucosa, sin sobrepasarla. ¿Ok? Puede afectar a la mucosa y o submucosa, pero no lo sobrepasa. No te afecta la capa muscular. ¿Ok? Con o sin afectación ganglionar. Entonces ahí lo observamos. Con o sin afectación ganglionar. Acá tenemos el early cancer. Y este early cancer también se puede clasificar. Ojo, no se equivoquen con la clasificación de Borman. ¿Cuál es el tipo más frecuente? Este es del tipo superficial, del tipo 0, del tipo plano. El más frecuente es el tipo 2C, superficial depresivo. ¿Ok? Eso nada más debes recordar acá. No te complicas la vida. El más frecuente es el tipo 2C, del de early cancer. ¿Ok? Bien. Y que no sobrepasa la submucosa. Acá veamos la clasificación de Laurin, doctores. Hay un tipo intestinal y hay un tipo difuso. Generalmente el tipo intestinal, doctores, es más frecuente en pacientes ancianos, mayor de 50 años. Mayor de 65 años. En el difuso, generalmente es en pacientes jóvenes. ¿Ok? Pacientes jóvenes. Esto se asocia, doctores, a un grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo? Grupo sanguíneo tipo A. Mientras que el intestinal puede ser, doctores, cualquier grupo sanguíneo. ¿Ok? El intestinal. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de difuso es el de peor pronóstico. Este es el de mejor pronóstico. Intestinal porque predominan las células intestinales y este suele ser, doctores, localizado. Mientras que el difuso, su mismo nombre dice, es difuso. Y acá, doctores, vamos a encontrar una lesión característica, la limnitis plástica, que es en bota de cuero, ¿no es cierto? La limnitis plástica lo encontramos en el difuso. Además, en la parte histológica, en el difuso encontramos las células en anillo. Eso se encuentra en el difuso. Y es el de peor pronóstico, ¿no? Y debe recordar la clasificación de Borman, varias veces preguntado. El Borman tipo 1 es el polipoide. El Borman tipo 2 es el ulcerado. El tipo 3 es el infiltrante ulcerado. Y el tipo 4 es el difuso e infiltrante. Es fácil. 1, pólipo, hacia arriba. 2, úlcera, ¿ok? Pero es limitada. El 3, úlcera infiltrada. Y el 4, difuso infiltrante, ¿sí? Bien. Otra de las preguntas que te vienen son los ganglios linfáticos.
Y acá tenemos varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Cómo lo vas a recordar? Los 6 primeros encontramos a nivel del estómago, por eso se llaman los perigástricos. Y tenemos acá el 1, el 2, el 1 es el paracardial derecho, el 2 es paracardial izquierdo, perdón, el 1, sí está bien, el 2 es el paracardial izquierdo, el 3 curvatura menor, el 4 curvatura mayor, el 5 suprapilórico, el 6 infrapilórico. ¿Y cuáles son los extragástricos? Es decir, básicamente vascular, son los del nivel 2. Y esto ha sido la pregunta de examen. El nivel 2 corresponde de qué ganglio a qué ganglio. Del ganglio 7 al ganglio 11. ¿Cuántos ganglios corresponde el nivel 1? 6 ganglios. Y el nivel 2, acuérdate que son 5 ganglios. ¿Ya? 5 ganglios, del 7 al 11. ¿Ok? Y tenemos el 7 es de la arteria gástrica izquierda. 7 es de la arteria gástrica izquierda. El 8, arteria hepática común. ¿Cómo te vas a acordar del 8? El 8, ¿cuántos segmentos hepáticos tiene? El hígado, ¿cuántos segmentos hepáticos tiene? 8. Entonces, el 8, acuérdate, el grupo ganglionar número 8 es de la arteria hepática común. El grupo ganglionar número 9, acá han caído varias veces las preguntas. El tronco celíaco es el grupo ganglionar número 9. El 10 es, ojo, el ilio esplénico. Y el 11 es la arteria esplénica. ¿Ok? Otro que debe recordar, la arteria mesentérica superior, que es el número 14, que te puede venir. A nivel paraaórtico, el grupo ganglionar 16. Eso quiero que lo recuerdes. El 14, que es de la arteria mesentérica superior. El 16, que son paraaórticos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer gástrico? Bueno, va a depender, doctores, de su localización. ¿Cuál es el único tratamiento potencialmente curativo? Es la resección del tumor más una linfadenectomía de ganglios adyacentes, es decir, un D2, ¿ok? Si es que es un carcinoma in situ, una resección endoscópica. Entonces va a depender si es que la enfermedad es local o si es que la enfermedad es diseminada. Si es que es diseminada, lo único que le vas a dar, quimioterapia. Si es que es local, depende del lugar donde se encuentre. Si se encuentra en el antro píloro, si es que se encuentra a nivel del antro y a nivel del píloro, a este nivel, ¿qué vamos a hacer, doctores? Hacemos una gastrectomía subtotal más Billroth 2 más D2. Ya acá ha faltado D2. Una gastrectomía subtotal Billroth 2, que es una gastroyeyunostomía, porque recuerda que el Billroth 1 es una gastroduodenostomía, el Billroth 2 es yeyunostomía, más un D2. Cuando se encuentra a nivel del cuerpo, ¿qué debemos hacer? Sacarlo todo, una gastrectomía total más una esófago yeyunostomía en Y de Rux. Y si es que se encuentra en el cardio o en el fondo, también una gastrectomía total con esofagectomía distal. Sacamos un pedazo del esófago y hacemos una esófago yeyunostomía en Y de Rux. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hacemos una gastrectomía subtotal? Cuando está a nivel del antro pilórico. Si no, una gastrectomía total, doctores. ¿Ok? Otros tumores que debemos recordar del estómago es el linfoma, que también ha sido motivo de pregunta de examen. ¿Cuál es la localización más frecuente del linfoma no Hodgkin? Recuerda que viene a ser la localización gástrica. Te dice, el más frecuente es el tipo MALT. La localización más frecuente de los linfomas primarios gastrointestinales a nivel del estómago, que ha sido preguntado. Examen y sexo, mayor a 60 años, varón. El patógeno, esto debe recordar, está relacionado con la Helicobacter pylori. Por eso, doctores, que para el manejo del linfoma de Hodgkin tipo MALT, lo que vas a hacer es tratar, erradicar la Helicobacter pylori. La erradicación de Helicobacter pylori tipo MALT, ¿no es cierto?, te da una alta eficacia del 80%, solamente erradicando el Helicobacter pylori. ¿Ok? Bien. Además, debemos recordar cuál es su localización más frecuente de este linfoma MALT a nivel de la curvatura menor. Nada más debe recordar. Y tenemos otros tumores, doctores, los tumores de Gis, llamados los tumores del estroma gastrointestinal. ¿Qué debe recordar? Que esos tumores gastrointestinales se originan a nivel de las células de Cajal. ¿Ok? Capa de la pared donde crece generalmente su mucoso, pero bueno, esa sería una pregunta muy rebuscada, ¿no? Las paredes donde se ubican generalmente el tumor de Gist son a nivel de la pared anterior y posterior del fondo gástrico. La forma de presentación más frecuente es una hemorragia digestiva por ulceración del tumor. Y debe recordar que son tumores no epiteliales. ¿Ok?
Y este dato es importante, doctores, porque en las preguntas que han venido del tumor de Gist, en la mayoría te dan su inmunohistoquímica y te dicen que expresan el CD117, ¿ok? Que pertenece al c-KIT que codifica el receptor de tirosina quinasa. Por eso te vas a acordar del c-KIT 117. El c-KIT 117 va a pertenecer al tumor de Gist, al tumor de células de estroma gastrointestinal. El tratamiento, resección quirúrgica. Si es que el paciente expresa CD117 y es irresecable, damos imatinib, mesilato. ¿Ok? Bien. Ahora, los tumores de colon, doctores, rápidamente. Hay tumores benignos, que son los adenomas, pólipos, tumores más frecuentes del colon en el lado izquierdo. Y acá también han caído preguntas de examen, sobre todo de los vellosos. Esa ha sido pregunta de examen. Entonces tenemos los pólipos, ¿ok? Que son tubulares, que son los más frecuentes, menos de 1 centímetro, y su malignización es infrecuente. Los tumores mixtos son los túbulo-vellosos, y esos sí tienen malignización. Los vellosos son los que tienen mayor malignización, ¿ok? Y estos tumores vellosos, doctores, ojo que te cursa con diarrea y pierde bastante potasio. Se llama diarrea, pierde potasio. Los túbulos vellosos, no te olvides. Su diagnóstico lo vas a hacer con una colonoscopía, su manejo, polipectomía. ¿Cuáles son los de factor, los que tienen alto riesgo de malignización? El adenoma velloso. El pólipo adenoma cerrado, sésil, como lo observamos acá. El tamaño mayor de 2 centímetros, riesgo de malignizar. Displasia de alto grado, riesgo de malignizar. ¿Ok? Y acá tenemos los pólipos, los que tienen alto riesgo de malignización nuevamente. El cerrado sésil, sin displasia, con displasia. Adenoma cerrado tradicional, tienen alto riesgo de malignizar. Pero ¿quién no tiene riesgo de malignizar, doctores? El hiperplásico. Eso no tiene riesgo de malignizar. Los adenomas que debe recordar son poliposis con mayor potencial de malignización. Para eso tienes tu mnemotecnia, tortuga familiar. Ande nomás, ¿no es cierto? Tortuga familiar, ande nomás. Ahí tenemos el síndrome de Maury-Torre, el de Turcot, el de Gardner, los pólipos adenomatosos familiar. ¿Cuál ya ha venido en pregunta de examen? El de Turcot. Eso ya ha venido pregunta de examen en eSalud. Así es que te puede venir en el ENAM. Y los tipos amartomatosos, ¿quiénes son? El de Peutz-Jeghers, correcto, la poliposis juvenil, el de Peutz-Jeghers, el de Codwen, el de Croque-Canada. El de Croque-Canada, lo característico es que no es hereditario, ¿ok? Entonces, rápidamente, la poliposis adenomatosa familiar, esto también ha sido pregunta de examen. Debe recordar, autores, que la poliposis adenomatosa familiar es autosómico dominante, que quiere decir que todos los pacientes van a tener pólipos. Y estos pólipos, la malignización es del 100% o casi el 100%, doctores, malignizan los pólipos adenomatosos familiares. Por eso que se tiene que hacer una colectomía profiláctica entre los 15 a los 25 años. Una panproctocolectomía con reservorio ilioanal. ¿Ok? El diagnóstico confirmatorio con la mutación del gen APC. Entonces debe recordar que la poliposis adenomatosa familiar tiene 100% de malignización. Y tenemos los otros síndromes, el síndrome de Gardner, que encontramos manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo osteoma, hipertrofia del epitelio pigmentario, lipomas, fibromas. El síndrome de Turcot, que ha sido pregunta de examen, es autosómico recesivo, gen APC, manifestaciones extraintestinales y te presenta tumores a nivel del sistema nervioso central. La pregunta era, ¿qué tumor te presenta o cursa con tumoraciones a nivel del sistema nervioso central? ¿Ok? Y ahí estamos hablando, doctores, del síndrome de Turcot, ¿ya? De Turcot. El síndrome de Maury-Torre es autosómico dominante, alteraciones similares al síndrome de Lynch. Las manifestaciones extraintestinales, tumoraciones de piel. Entonces se asocia a las tumoraciones de piel. Tumoraciones de piel, Maury-Torre. Tumoraciones del sistema nervioso central, síndrome de Turcot. Epitelio pigmentario, lipomas, Gardner. ¿Ok? Hasta cáncer ampular también. Los amartomas, y el que debe recordar es el síndrome de Peutz-Jeghers, porque ha sido motivo de pregunta de examen. El de Peutz-Jeghers es autosómico dominante también, y hay mutación también de los genes. Ahí vemos, no creo que te pregunte eso. La localización más frecuente, intestino delgado, es mucho más frecuente, pero lo que sí debe recordar, doctores, es que son lesiones asociadas. ¿Cuáles son? La melanosis periorificial, los tumores ováricos, el páncreas, el endometrio. Son lesiones asociadas. Acuérdate de la melanosis periorificial. Si que te dicen que es un amartoma que cursa con una melanosis periorificial, estamos hablando del síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ok? Bien.
Y tenemos la poliposis armatosa juvenil también, el síndrome de Codwen, pero debe recordar del de Crookin-Canadá. El de Crookin-Canadá no es hereditario, acuérdate, no es hereditario. El cáncer colorectal, que muchas veces viene bastante preguntas acá, pero el hereditario, cáncer colorectal hereditario. ¿Y quién tenemos, doctores? El síndrome de Lynch, la polipomatosis armatosa familiar también, que ya lo observamos hace ratito, y el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch también te pueden preguntar así, ¿de quién estamos hablando? Cuando tenemos un cáncer colorectal hereditario no polipósico, marca síndrome de Lynch, porque ese es su otro nombre, cáncer colorectal hereditario no polipósico. Ese es el síndrome de Lynch. Es autosómico dominante, y acuérdate de esta palabra. Hay errores del ADN porque hay inestabilidad de los microsatélites. Eso también lo he visto en preguntas de afuera, que te pueden preguntar acá. Cáncer que se localiza sobre todo en el lado derecho, menor al 50%. Tienes que recordar los criterios de Ámsterdam y también por ahí los criterios de Bethesda, que es del síndrome de Lynch. Lo que debes recordar son los criterios de Ámsterdam. ¿Qué te dicen los criterios de Ámsterdam? Que al menos 3 familiares con cáncer asociado a síndrome de Lynch, ya sea cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Tú recordarás que el síndrome de Lynch está asociado cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer de endometrio. Entonces, al menos 3 familiares deben haber tenido este tipo de cáncer. ¿Ok? Al menos un familiar afectado debe ser de primer grado. Uno de ellos tiene que ser de primer grado. Deben estar afectados 2 generaciones sucesivas para hablar de un autosómico dominante. En uno de los familiares debe haberle aparecido cáncer colorectal antes de los 50 años. ¿Ok? Ahí tenemos un síndrome de Lynch tipo 1, pero debe recordar el síndrome de Lynch tipo 2, que es del familiar. Historia familiar de cáncer ginecológico, útero, ovario, mama. Tumor extracolónico. ¿Cuál es el tumor extracolónico más frecuente en el síndrome de Lynch? Es un cáncer de endometrio. ¿Ok? Es un cáncer de endometrio. ¿Ya? Entonces, acuérdate los cánceres asociados a síndrome de Lynch, que eso sí te pueden preguntar. Cáncer colorectal, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. ¿Cuál es el más frecuente extracolónico? El de endometrio. ¿Ya? El screening, bueno, no es tan importante aquel screening de síndrome de Lynch, pero sí en el cáncer colorectal, que lo vamos a ver enseguida. El manejo es una colectomía subtotal y una anastomosis iliorectal. Veamos el cáncer colorectal. Es más frecuente en pacientes mayores de 50 años, varones. El 69% es esporádico y el 25% tiene antecedentes familiares. La etiología, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Carne roja, obesidad, no relacionado con la fibra, mayores de 50 años, la edad, síndrome de Lynch, factor de riesgo, antecedente colorectal familiar o personal, acromegalia. Recuerda que los pacientes que tienen acromegalia cursan con cáncer colorectal. Eso también ha sido pregunta de examen. La bacteriemia por Streptococcus bovis, y esto se asocia, doctores, con una endocarditis bacteriana. Debe recordar la pregunta que te dice, paciente que tiene endocarditis bacteriana, que tiene Streptococcus bovis o cuya etiología es el Streptococcus bovis, ¿qué debes de hacer en el paciente? Una colonoscopía para descartar un cáncer colorectal. Uretrosimodostomía, tabaco es factor de riesgo. ¿Cuáles son factores protectores? Ejercicio. Por eso, doctores, es importante el ejercicio. ¿Ya? Es muy importante la parte preventiva. Calcio, aspirina, AINES son factores protectores. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de colon? El adenocarcinoma, al igual de todo el tracto gastrointestinal, doctores, debe recordar que el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? A excepto del apéndice, que es el carcinoide, ¿ok? La localización más frecuente, recto sigma. Es la localización más frecuente. A nivel del recto, sigma, ¿ok? La diseminación, doctores, va a depender, ¿no es cierto? ¿Recuerdas de la línea pectínea? Todo lo que está por encima de la línea pectínea, ¿hacia dónde va, doctores? Hacia la vena, a desembocar en la vena porta su drenaje. Y todo lo que está por debajo de la línea pectínea, ¿hacia dónde va? Hacia la vena cava inferior. Vía portal se va a ir al hígado, tercio inferior del recto, pulmón, hueso, no metástasis hepática, recuerda. ¿Cuál es la clínica? Va a depender, doctores, de la localización. Y esto es fácil. Si es que el tumor se localiza en el lado izquierdo, generalmente te cursa un cuadro obstructivo en el lado izquierdo. Por eso es que en el lado izquierdo, conforme va creciendo, es un crecimiento concéntrico hacia adentro. Te va creciendo así, ¿no es cierto? Por eso es que en la radiografía encontramos el signo de la manzana mordida en la radiografía, ¿ok? En el colon derecho, más bien, doctores, es sangrante, anemizante. En el colon derecho, más bien, es sangrante, anemizante. Por eso acá te dice anemia ferropénica. ¿Ok? Bien.
Y el diagnóstico, si es que hay en el recto sigma, doctores, se produce rectorragias, ¿no es cierto? Acá vemos, tenesmo, rectorragia, urgencia, ¿ok? El diagnóstico lo vamos a hacer una radiografía y me va a mostrar el signo de la manzana mordida. El de elección, obviamente, hacerle una colonoscopía más una biopsia. Y el marcador tumoral que utilizas para el seguimiento y pronóstico es el antígeno carcinoma embrionario. ¿Cómo hacemos el screening, doctores? Con una colonoscopía ITV, y acá sí debes recordar, el screening del cáncer colorectal sin factores de riesgo se hace, doctores, desde los 50 años, sin factores de riesgo. Con factores de riesgo se hace a los 40 años y luego cada 5 años. Entonces, sin factores de riesgo, a partir de los 50 años, luego cada 10 años. Con factores de riesgo, a partir de los 40 años, luego cada 10 años. ¿Ok? Acá, cada 5 años, ¿ya? Sin factores de riesgo cada 10 años y con factores de riesgo cada 5 años. Veamos el estadiaje, que también te ha preguntado por el estadiaje de Duques, ¿ya? Entonces, rápidamente, acá tenemos el Duques de grado A, B, C y D, ¿ok? En grado A, doctores, solamente está limitado a la mucosa. Doctores, el grado A solamente está limitado a la mucosa. Hasta ahí llega el grado A. ¿Ok? El grado A. El grado B va a depender. Si es B1, que llega hasta la muscular propia, el grado B1 llega hasta la muscular propia, el grado B2 pasa de la muscular propia. ¿Ok? Es transmural el B2. ¿Ok? Y el C, doctores, el C te va a invadir ganglios. El C1 te invade nódulos mesentéricos, el C2 nódulos también mesentéricos y el C2 nódulos adyacentes, ¿ok? El C1 mesentéricos y el C2 nódulos adyacentes y mesentéricos, ¿ok? Entonces, debe recordar que el grado A va hasta la mucosa, el grado B1 hasta la muscular propia, el grado B2 pasa, es transmural y el grado C te compromete ganglios. Eso es lo que debe recordar, ¿ok? Muy bien. Y el manejo de los tumores de colon también va a depender de su localización. Si se encuentra en el lado derecho, ¿qué hago? Una hemicolectomía del lado derecho. Y obviamente una resección de 10 centímetros del ilion terminal. Y hacemos una iliotransversostomía, es decir, una anastomosis terminolateral se prefiere, ¿ok? Si que se encuentra en el colon izquierdo, lo mismo, hemicolectomía izquierda más anastomosis terminolateral. Si que se encuentra en los ángulos, lo que hacemos es una cirugía ampliada, una hemicolectomía extendida. Los tumores de recto, el más frecuente, el adenocarcinoma. ¿Cuál es su manejo del tumor de recto? Que ha sido pregunta de examen. Los que se encuentran en el tercio superior, resección anterior. Los que se encuentran en el tercio medio, resección anterior baja. Y los que se encuentran en el tercio inferior, una resección abdominoperineal de Milles. En el tumor de ano, el cáncer epidermoide es el más frecuente por el epitelio que tiene. Acuérdate, en el esófago hay un epitelio. ¿Cuál es el epitelio del esófago? Polistratificado plano no queratinizado. Por lo tanto, el cáncer más frecuente de esófago es el epidermoide. ¿Ok? Al igual que de ano, el cáncer más frecuente es el epidermoide. 55%. Y está relacionado con el BPH 6 y 11. ¿Cuál es su manejo? Quimio más radioterapia. Si es que hay recurrencia, hacemos una amputación abdominoperineal de Milles. Bueno, y ahí tienes otras patologías que te pueden preguntar de repente. La enfermedad de Piaget también lo observamos en mama, que es un adenocarcinoma in situ, al igual que el de Bowman, ¿no? Rápidamente, doctores, las preguntas ya para terminar. Dice, ¿cuál de las siguientes condiciones precancerosas está más relacionada con cáncer gástrico y requiere vigilancia? Entonces, debe recordar tus condiciones premalignas nuevamente, doctores. ¿Cuál es tu respuesta acá? Gastritis crónica atrófica, y esa es la más frecuente. Gastritis crónica atrófica, anemia perniciosa, gastrectomía previa, reflujo pero duodenogástrico, pólipos adenomatosos, mayor de 2 centímetros, hipocloridria, enfermedad de Menetrier y Helicobacter CAG-A positivo. Así como el factor de riesgo para adenocarcinoma de esófago es el reflujo gastroesofágico. Acá también, el reflujo duodenogástrico es factor de riesgo para cáncer gástrico, ¿ya? Paciente con diagnóstico de cáncer gástrico. La endoscopía se encuentra lesión ulcerada en la pared gástrica. Lesión ulcerada en la pared gástrica. ¿Qué Bormann es, doctores? Entonces, Bormann grado 1, polipoide. Grado 2, ulcerada. Grado 3, hablamos de una ulcerada pero infiltrante.
¿Ok? Y grado 4 hablamos que es infiltrante y que es difuso. ¿De quién me están hablando acá? Del grado 2, correcto. El tumor de Krukenberg, doctores. El tumor de Krukenberg corresponde ¿a qué patología? Es un tumor gástrico que se va hacia el ovario, doctores. Ya es un tumor gástrico que hace metástasis al ovario. No es al revés. No es que el tumor ovárico hace una metástasis gástrica. No, no, no. Es un tumor gástrico que hace metástasis al ovario. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes lesiones presenta menor probabilidad de malignidad? Pólipo adenomatoso de 3 centímetros mayor a 2 es riesgo de malignidad. Pólipo adenomatoso de más de 3 es riesgo de malignidad. Adenomatoso velloso, todo lo que tenga velloso es riesgo de malignidad. Pólipo inflamatorio. ¿Y cuál es el otro pólipo que no tiene riesgo de malignidad? Hiperplásico, doctores. El hiperplásico y el pólipo inflamatorio no tienen riesgo de malignidad. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la patología tumoral del intestino delgado? Los tumores benignos más frecuentes son los pólipos. El 80% de los tumores malignos se diagnostica tardíamente. El tumor benigno más frecuente es el carcinoma epidermoide. El cáncer más frecuente del adenocarcinoma. Los tumores malignos más frecuentes del yeyuno. Doctores, los tumores del intestino delgado, la mayoría son adenocarcinomas, excepto del esófago y del ano. ¿Ya? Tumor benigno más frecuente, el adenocarcinoma epidermoide, ese no corresponde. Paciente con poliposis intestinal que presenta anemia e hipotensión. ¿Cuál es el más adecuado? Si tiene anemia y tiene hipotensión, ¿qué debo hacer a este paciente? A todo paciente hipotenso tengo que pasarle fluidos más paquete globular por su anemia de repente que tiene. El tumor benigno más frecuente del esófago, doctores, vamos, chicos, activos por favor, ¿ya? Respondan. Un leiomioma, correcto. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo del cáncer localizado en el tercio distal del recto? Tercio distal. Acuérdate, tercio superior, una resección anterior. Luego una resección anterior baja y luego, si es que se encuentra en el tercio inferior, una resección abdomino perineal de Milles, ¿ok? Abdomino perineal de Milles. Siguiente pregunta. Señala la lesión benigna más frecuente del hallazgo del hígado. La lesión benigna, doctores, más frecuente del hígado es el hemangioma. Ya, es el hemangioma. Ojo, tengan cuidado con los tumores de hígado que tienen adenomas, ¿ah? Porque uno de los causantes de los adenomas hepáticos son los anticonceptivos orales combinados, por si acaso. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el factor de riesgo para colangiocarcinoma? ¿Cuál es el factor de riesgo para colangiocarcinoma? Cáncer de vía biliar, fasciola hepática, hepatitis B, litiasis vesicular, hepatitis C, vesícula esclerotrófica, sobre todo, doctores, la vesícula en porcelana más que la esclerotrófica. ¿Cuál es el factor de riesgo para colangiocarcinoma? Acuérdate de la parasitosis, la fasciola hepática y la clonorchis sinensis se asocian a colangiocarcinoma. Se define como cáncer precoz de esófago. ¿Cuál, doctores? Cáncer precoz de esófago. Te compromete la mucosa y o su mucosa, pero no te pasa la muscular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será tu respuesta? No llega a la serosa y no compromete ganglios, pero acá puede llegar a la mucosa. Te dice serosa, no pasa nada que ver. No pase la submucosa, sí compromete ganglios. No pase la submucosa, puede o no puede comprometer ganglios. Recuerda que en el de esófago no compromete ganglios. No compromete ganglios. Mientras que en el de estómago puede o no, con o sin compromiso ganglionar. ¿Ok? Con o sin compromiso ganglionar. Entonces tu respuesta, doctores, es la B. Tumor que no llega a la capa muscular y no compromete ganglios. ¿Ok? Esa vendría a ser tu respuesta. En el tumor de esófago. Tumor de Klatskin. ¿Dónde se ubica el tumor de Klatskin? Que es tumor de las vías biliares. En la confluencia de los conductos hepáticos. ¿A qué bismuth corresponde el tumor de Klatskin? A un bismuth 2. Ya, a un bismuth 2. Me dice la escuela japonesa ha dividido la diseminación ganglionar del cáncer gástrico en 4 niveles. El nivel 2 se encuentran comprometidos ¿qué ganglios? Entonces, el nivel 2,
¿Cuántos grupos ganglionares tenía el nivel 1? El nivel 1, de repente no te acuerdas, pero te acuerdas de los grupos ganglionares. El nivel 1 tenía 6 grupos ganglionares. Y el nivel 2, menos 1, 5 grupos ganglionares. ¿Ok? Y el nivel 3, ¿cuántos grupos ganglionares? 5 también. Entonces ahí lo puedes sacar. Del 1 al 6 es grupo 1. Por lo tanto, del 7 al 11 es el grupo 2. El síndrome de Peutz-Jeghers se caracteriza por ¿qué? El de Peutz-Jeghers, ¿qué son? Adenomas vellosos, son adenomas tubulares, son pólipos hiperplásicos, son pólipos malignos o son pólipos amartomatosos. ¿Qué tipo de pólipos es? El de Peutz-Jeghers, que cursa con melanosis periorificial, pólipos amartomatosos. Varón de 65 años con diagnóstico, con dolor epigástrico de un mes de evolución, con pérdida de peso sin ictericia. Tomografía, tumor en la unión del cuerpo y la cola del páncreas, de 6 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el marcador tumoral más indicado a solicitar en el cáncer pancreático, doctores? ¿Qué marcador es? El CA199. Acá les he puesto un cuadrito donde debe recordar los marcadores, doctores, ¿ya? Marcador del esófago, del estómago, cáncer colorectal, acuérdate. Antígeno carcinoma embrionario, sobre todo del cáncer colorectal, que te sirve para seguimiento, ¿ok? Que te sirve para seguimiento, doctores, ¿ya? Bien. Luego tenemos el cáncer de testículo. El cáncer de testículo, doctores, acuérdate de alfa-fetoproteína, al igual que el cáncer de hígado, también alfa-fetoproteína, ¿ok? Además, doctores, ojo, acá en un datito en testículo. Tenemos dos tipos principalmente, ¿no es cierto? El seminomatoso y el no seminomatoso. Quien te eleva alfa-fetoproteína es el no seminomatoso, ¿ok? El páncreas vesícula biliar CA199, el de mama CA15.3, el de ovario CA125, esto también ha sido pregunta de examen. El de próstata también debe recordar el PSA, el de pulmón, el de pulmón NSE, bueno, no recuerdo qué significa. Mieloma múltiple, MGB2, útero. En el útero, doctores, podemos encontrar también el antígeno carcinoma embrionario, el melanoma, el S100 y el tiroides, la tiroglobulina. ¿Ok? Bien. Acá, entonces, acuérdate del CA199. Lo que debe recordar, doctores, es del testículo, alfa-fetoproteína, al igual que el hígado. Eso es pregunta de examen. Cáncer colorectal, para seguimiento, el carcinoma antígeno embrionario. El de páncreas, 199. El de próstata, PSA, ¿ok? El de mama, también debe recordarlo, 15.3. Y el de ovario, 125. Esos datos son los que debe recordar, ¿ok? Bien. Tumor de Gitz es el más frecuente localizado, doctores. Son células intersticiales de Cajal. Y este tumor de Gitz, por lo general, se ubica a nivel del intestino delgado, porque ahí se encuentran las células intersticiales de Cajal, más que todo, ¿no? Ahora, si que se encuentra en el estómago, recuerda, se puede encontrar en el fondo, en la parte anterior y en la parte posterior. Pero más frecuente en el intestino delgado. Paciente con epigastralgia, dispepsia postprandial y baja de peso, al examen físico se encuentra adenomegalia supraclavicular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hablamos, doctores, ¿de qué patología? Entonces debe recordar que hay una diseminación linfática y se puede ubicar ganglios a nivel supraclavicular izquierdo y eso se denomina el ganglio de Virchow. A nivel axilar izquierdo, ¿cómo se denomina el axilar izquierdo? El ganglio de Irich. ¿Ok? Irich. Y podemos encontrar a nivel periumbilical, el ganglio de la hermana María y José. ¿De qué cáncer estamos hablando? Del cáncer gástrico. ¿Ok? La clasificación TNM de las neoplasias gástricas se emplea para determinar el tipo histológico del tumor, el grado de penetración, el grado de extensión de la enfermedad, la indicación de radioterapia, la sensibilidad de quimioterapia, el grado de extensión de la enfermedad. ¿Qué ha sido pregunta del TNM? Ya. Entonces acuérdate, en el cáncer gástrico, doctores, para ver la extensión del tumor, en todos los cánceres, o bien puedes pedir TAC, por ejemplo. Generalmente pides TAC, ¿no? Pero cuando hablamos de cáncer gástrico, doctores, el mejor es una ecoendoscopía. Ecoendoscopía. Y eso ha sido pregunta de examen. No recuerdo si ha sido residentado o ENAM, ¿ya? Pero es la ecoendoscopía, te va a servir para el estadiaje del cáncer gástrico. Así era la pregunta, ¿ya?
¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes de cáncer de cabeza de páncreas? Acuérdate que el cáncer de cabeza de páncreas cursa con una triada. ¿Y cuál es esa triada? Dolor, ictericia y baja de peso. La localización más frecuente del cáncer de páncreas es a nivel de la cabeza de páncreas. Y doctores, recuerda, es a nivel intraductal. A nivel intraductal. Y esto de acá, el cáncer de páncreas, cuando se encuentra a nivel de la cabeza, puede comprimir la vía biliar, doctores, y te puede dar el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Ok? ¿Y qué es el signo de Courvoisier-Terrier? Es la vesícula bastante dilatada, que vas a palpar una masa, ¿no es cierto?, que corresponde a la vesícula dilatada, indolora. Ese es el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Ok? Pero además, doctores, vamos a encontrar a esta parte de la, digamos, de la zona terminal del colédoco, en la segunda porción, recuerda que desemboca, encontramos el llamado ampuloma. Pero ¿cuál es lo característico del ampuloma, doctores, que cursa con las llamadas ictericias? Son ictericias intermitentes. Esa es la diferencia del ampuloma con el cáncer de cabeza de páncreas. Varón de 60 años de edad con 2 meses de enfermedad, caracterizado por ictericia progresiva e indolora. Pérdida de peso, más de 10 kilogramos. Tiene coluria, acolia. Eso me indica una obstrucción de la vía biliar. Al examen físico, signo de Courvoisier-Terrier. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Estamos ante un cáncer de cabeza de páncreas. Recuerda que en el ampuloma, más bien lo que hay es una ictericia intermitente, ¿ya? El mejor tratamiento para el cáncer gástrico antral de tipo adenocarcinoma es, doctores, de tipo antral. Recuerda que se hace una gastrectomía subtotal, más un Billroth 2, más D2, para que te acuerdes rápidamente, fácil. Gastrectomía subtotal, Billroth 2 más D2, ¿ok? ¿En cuál estamos entonces? Una derivación gastroyeyunal, una quimioterapia preoperatoria y resección quirúrgica, radioterapia preoperatoria y resección quirúrgica más interferón, resección quirúrgica con disección ganglionar. Esta sería tu respuesta, resección quirúrgica con disección ganglionar. ¿Qué operación corresponde al Billroth 2? Es la unión del estómago con el yeyuno. El Billroth 1 es la unión del estómago con el duodeno. Entonces estamos hablando acá una antrectomía con una gastroyeyunostomía. El cáncer gástrico localizado en el antro, el mejor manejo quirúrgico, ¿cuál habíamos dicho que es, doctores? Billroth 2 D2. Entonces con eso nada más lo puedes sacar, fíjate. Billroth 2 D2. Estás entre la A y la B, pero es una gastrectomía subtotal cuando está localizado en el antro. Sería la A, ¿ok? ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer a nivel anal? Es de tipo epidermoide. Paciente varón de 63 años, al cual se le realiza una biopsia de adenopatía inguinal izquierda, cuyo informe de patología es un carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es su origen más probable? Cáncer de ano, pues no, que tiene células epidermoides, células escamosas. El tumor de Klatskin es un colangiocarcinoma de la vía biliar proximal, un quiste coledo tipo 3, colangiocarcinoma distal, un colangiocarcinoma intrahepático o un vesicular. Correcto, es un colangiocarcinoma de la vía biliar. Recuerda que el tumor de Klatskin se ubica, doctores, en la confluencia de los dos conductos hepáticos, tanto izquierdo como derecho. Acá se va a localizar el tumor de Klatskin y eso corresponde a un Bismuth 2, ¿ok? Bien, el marcador con mayor especificidad para el diagnóstico y pronóstico de cáncer pancreático, nuevamente, el CA199. ¿Cuál de los siguientes marcadores está más asociado a tumor de páncreas? Nuevamente, CA199. En un paciente con un nódulo hepático, la tomografía computarizada muestra una lesión sólida con intensa captación de contraste en la fase de inyección rápida, es decir, en la fase arterial. Y esto corresponde, doctores, a los tumores malignos hepáticos, porque tienen alta vascularización en la fase rápida de inyección del tumor maligno hepático. Y también, doctores, en el hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma, que es el tumor primario, ¿no?, del hígado. Ahí también vamos a encontrar una fase de inyección rápida. En el angioma no, doctores, ¿ya? En el angioma, cuando hay contraste hay dos fases. Una fase de inyección rápida que pertenece a la fase arterial y una fase venosa, que es la fase tardía, ¿ok? En el hemangioma está en ambos, ¿ya? La profilaxis antibiótica en cirugía está indicada en pacientes con
hernia umbilical estrangulada, apendicitis complicada, cirugía de colon, volvulonecrosis sigmoidea, colestitis aguda litiásica. Me dice la profilaxis antibiótica, lo vamos a indicar. Recuerden, un paciente que tiene una herida limpia contaminada. ¿Y cuál pertenece a una herida limpia contaminada acá, doctores? Una hernia umbilical estrangulada, apendicitis complicada, cirugía de colon, vólvulo y necrosis sigmoidea. Apendicitis complicada, doctores, recuerda, las complicaciones de la apendicitis pueden ser abscesos, pueden ser masa, ¿no es cierto? Fría, caliente, o puede ser peritonitis generalmente. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la apendicitis? Peritonitis. ¿Ok? Entonces, una apendicitis complicada, ya no puedo darle antibiótico profilaxis, ya tengo que darle tratamiento. Hernia umbilical estrangulada, colestitis aguda litiásica. Acá, doctores, en cual yo puedo dar tratamiento profiláctico es una colelab, una colecistectomía y una apendicectomía. ¿Ok? Acá no puede ser. Vólvulo y necrosis, hay necrosis, no le puedes dar. Hernia umbilical estrangulada, no. Colestitis aguda litiásica, estas, doctores, sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque voy a hacer una colecistectomía. En la cirugía de colon, no. Porque ese generalmente ya se puede complicar, etcétera, ¿no es cierto? Porque en la cirugía de colon te puede cursar con una peritonitis fecaloidea, etcétera. Entonces acá colecistitis aguda alitiásica, porque le vas a hacer una colecistectomía. Mujer de 52 años con cáncer gástrico fue operada de gastrectomía subtotal tipo Billroth 2. A las 20 horas de la cirugía cursa con fiebre. Fiebre, frecuencia respiratoria 36, frecuencia cardíaca 100, temperatura 39. Está con fiebre, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa más probable del incremento de la temperatura? Correcto, doctores. Estamos hablando de ¿cuántas horas? De 20 horas. En el primer día recuerda que viene a ser la atelectasia. Entonces veamos acá, fíjate. Las causas de fiebres posoperatorias en unos días. En el día 1 y 2 son la atelectasia, sobre todo el primer día. En el día 3 y 4, acuérdate del día 3 sobre todo, que son las itus, ¿ok? Que son las itus. Las flebitis, ahí tenemos atelectasias, flebitis, itu, en el día 3, 4. A partir del día 5 en adelante, doctores, son las infecciones de sitio operatorio. Entre el 5 y el 6 también se puede presentar trombosis venosa profunda, recuerda, cuando el paciente está bastante tiempo en cama, ¿no? Las estancias hospitalarias prolongadas te lleva a una trombosis venosa profunda y luego te puede llevar a una embolia pulmonar, ¿no? Paciente con dolor abdominal crónico, tipo cólico e ictericia. Además presenta baja de peso de 10 kilogramos en los últimos 6 meses. Al examen, bilirrubina de 10. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? ¿Será una colecistitis? ¿Será una pancreatitis aguda? ¿Cáncer de páncreas? Acuérdate del cáncer de páncreas, su triada. ¿Cuál es su triada del cáncer de páncreas, doctores? A ver. ¿Cuál es su triada del cáncer de páncreas? ¿El paciente con qué viene? Baja de peso, ¿qué más? Baja de peso, acá lo vemos, pues, doctores. Correcto, acá están. Dolor, baja de peso, ictericia. ¿Ok? Muy bien. Entonces es un cáncer de páncreas. Por eso acuérdate la triada clínica del cáncer de páncreas. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo en el cáncer localizado de tercio distal de recto? Bueno, ya lo habíamos respondido. Me dice la cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamentalmente la disección de los ganglios. ¿A qué grupo pertenece el número 9? Eso es el tronco celíaco. La arteria esplénica, acuérdate que es el 11. La arteria coronaria estomáquica, acuérdate que es la 7. La arteria hepática, ¿cuántos segmentos tenía el hígado? 8. Pertenece al grupo número 8. ¿Ok? Bien. El pedículo hepático, doctores, pertenece al número 12. Ya, número 12, acá está. Pedículo hepático es el número 12. A ver, acá debe estar arteria esplénica. Pedículo hepático, número 12, ¿ya? Mujer de 49 años refiere durante los últimos 20 años episodios autolimitados de diarrea con dolor. Hace un mes, dolor cólico, abdominal, diarreas seguidas. Laboratorio TB non positivo, sangre en heces.
Colonoscopía, inflamación difusa y continua de la mucosa con úlceras superficiales desde el recto hasta el colon ascendente. Biopsia, criptitis, infiltrado mononuclear. Bueno, esto ya lo habíamos respondido, ¿no? Esta es una colitis ulcerosa, doctores. Recuerda que la colitis ulcerosa es continuo. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es parcheado, pero la enfermedad de Crohn afecta a toda la pared. Por eso es transmural y la enfermedad de Crohn va desde el ano hasta la boca. Mientras que la colitis ulcerosa generalmente es rectosimoidea. ¿Ok? Bien. Entonces, esta colitis ulcerosa, cuando va por bastante tiempo, se puede complicar con un adenocarcinoma de colon. ¿Ok? Bien. Varón de 55 años, desde hace 6 meses presenta disfagia progresiva, endoscopía digestiva alta, áreas de la mucosa eritematosa a 3 centímetros por encima de la línea Z. Biopsia de esófago, hay metaplasia, si te das cuenta. En el esófago debería haber, doctores, acá se encuentra la línea Z. En el esófago, doctores, ¿qué debería haber? El llamado epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Que en lugar de ese epitelio, doctores, lo que más bien hay es un epitelio cilíndrico, un epitelio columnar con células caliciformes. Es decir, este epitelio intestinal ha venido acá como protección para el reflujo gastroesofágico. Y a esa metaplasia se denomina el esófago de Barrett. Y este esófago de Barrett es lesión premaligna, ¿para qué, doctores? Para cáncer de esófago. ¿Qué tipo? Adenocarcinoma. Entonces debe recordar que a nivel del esófago tenemos dos tipos de cáncer. A nivel del tercio medio es el cáncer epidermoide principalmente, y a nivel del tercio inferior es el adenocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes del epidermoide? El alcohol y el tabaco. También la calasia, por si acaso. Y del adenocarcinoma, ¿cuál es su principal factor de riesgo? El esófago de Barrett. El esófago de Barrett. ¿Ok? Te puede llevar a un adenocarcinoma. Entonces acá es adenocarcinoma. Mujer de 78 años, consulta por dolor abdominal, anorexia, baja de peso y prurito generalizado. Al examen, mal estado de nutrición, ictericia de piel y escleras, masa palpable en hipocondrio derecho. ¿Ok? Ruidos hidroaéreos presentes, ecografía, vesícula biliar aumentada de tamaño sin cálculos. ¿Qué estudio auxiliar debe solicitar para confirmar el diagnóstico? ¿Qué solicitamos para confirmar el diagnóstico, doctores? Una tomografía. Ya lo que vamos a pedir es una tomografía de abdomen. ¿Ok? Recuerda que la gammagrafía con HIDA, eso creo que no te he mencionado, esto es el gold estándar para diagnosticar colecistitis. Pero ¿cuál es el estudio de elección para una colecistitis? La ecografía, ¿sí o no? Pero el gold estándar es la gammagrafía con ácido aminoacético. Es decir, vas a pintar la vía biliar, y como vas a pintar la vía biliar, a nivel del bacinete había un cálculo, por lo tanto no pasa a la vesícula y no se pinta. Por eso es que el gold estándar es esta de acá, ¿ya? Pero no todo gold estándar, recuerda que es el diagnóstico de elección, porque el diagnóstico de elección de la colecistitis es una ecografía. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el segundo día de una hernioplastia? Eso, doctores, viene a ser rechazo de malla, dehiscencia de malla, seroma, hilio, un seroma. Varón de 27 años con dolor intenso, súbito, abdominal, el examen físico, dolor y distensión abdominal difusos, no se identifican ruidos hidroaéreos, pasa cirugía, resección ilial terminal de 27 centímetros con superficie serosa, firme, eritematosa, hallazgos microscópicos, inflamación transmural, con presencia de granulomas. Eso es característico de quién, doctores, de la tuberculosis. Recuerda que la tuberculosis principalmente afecta a la parte del ilion terminal, ¿no es cierto? La iliocólica. A esa parte generalmente afecta a la tuberculosis. ¿Qué complicación es más probable que se pueda desarrollar en este paciente? Son las fístulas enterocutáneas, doctores, ya la tuberculosis. ¿Cuál es su principal diagnóstico diferencial de la tuberculosis a nivel intestinal? La enfermedad de Crohn, pero la enfermedad de Crohn no cursa con granulomas. Varón de 35 años, en su posoperatorio número 7 de apendicitis aguda perforada, evoluciona con dolor abdominal y escalofríos. Al examen, temperatura 39, frecuencia de 28, está con fiebre, frecuencia cardíaca de 100, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos, dolor a la palpación, perdón, en el abdomen inferior, ampolla rectal vacua, TAC abdominal, imagen radio opaca en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Es una complicación de una apendicitis, ¿no es cierto? Pero ya en su posoperatorio, ¿ok? Y ahí, doctores, en el posoperatorio y en la imagen estamos observando una radio opaca en el cuadrante inferior derecho. Eso es un absceso residual. Y tú no puede ser infección del tracto urinario, trombosis venosa profunda tampoco, perforación de víscera hueca tampoco. Bien, doctores, hemos terminado.